Buenas tardes, mi nombre es Claudia Lorena Gómez Atara y a continuación les hablaré sobre la historia del arte en Europa en el siglo XVI al siglo XIX. Al momento de iniciar esta historia, debemos hablar del arte del siglo XVI. Evolucionó esta lentamente desde los ideales del Renacimiento hasta el desarrollo del arte moderno a mediados aproximadamente del siglo XVIII y XIX. Durante este periodo hubo cambios de opinión sobre los estilos artísticos, el papel del artista y el propósito del arte dentro de la sociedad. Esto daba lugar a una variedad de movimientos artísticos que eran diferentes. Algunos de estos movimientos eran mucho más notables y fueron, por ejemplo, el barroco, el rococó, romanticismo, realismo, entre otros. La Europa del siglo XVI vio nacer a dos grandes potencias mundiales, como lo fue España y Portugal, que gracias a sus exploraciones y conquistas le dieron el inicio al descubrimiento de América y el segundo se fue hacia el este. Lograron extenderse por vía marítima y llegaron a repartirse el mundo mediante el Tratado de Tordesillas. Al final del siglo, unieron ambas coronas y así constituyeron un imperio muy grande que nunca había sido visto bajo el reinado de Felipe II. En la parte religiosa también inició la autoridad de la Iglesia y del Papa. Para este tiempo, Enrique VIII creaba la Iglesia anglicana y con esto él tuvo el poder de divorciarse sin la autoridad del Papa. Esto generó también una contrarreforma en la defensa de los sacramentos que eran rechazados. Al igual también renació la agricultura y la ganadería con el aumento poblacional y con la llegada de nuevos productos de las tierras conquistadas y a su vez el envío de los productos propios que eran como un tipo de intercambio. En cuanto a los movimientos artísticos que aparecieron durante esta época, debemos iniciar por el Renacimiento. Surgió en Italia a principios del siglo XV y se refiere a un renacimiento cultural de ideas y de estilos clásicos. Este arte rejuveneció el arte clásico, pero incorporó también influencias del humanismo y de los estilos de artistas individuales. A su vez, estos artistas y arquitectos estudiaron humanidades, filosofía, matemáticas, teología, diseño y anatomía, lo que resultó en un periodo de obras icónicas y pioneras en innovaciones artísticas. Los objetivos del Renacimiento eran crear piezas que no solo fueran hermosas, sino que también tuvieran la perfección simétrica visual y compositiva. Esto también aquí hubo avances importantes como la creación de la perspectiva lineal, que permitió a los artistas representar la profundidad visual de alguna de sus pinturas. Hay muchos artistas y obras del arte del Renacimiento conocidos, como por ejemplo Miguel Ángel, que realizó el David, eh, el techo de la Capilla Sixtina, también de Rafael, que realizó la Escuela de Atenas, y la Última Cena, que fue elaborada por Leonardo da Vinci. El manierismo fue un estilo que se caracterizó en el arte europeo entre los años 1520 y 1600 aproximadamente. Este surge en Italia y desde allí se difunde hacia casi toda Europa a través del trabajo de los artistas italianos que creaban obras en diferentes cortes reales. También se establece que su inicio es a partir de la muerte de Rafael Sanzio, que fue el último representante del Renacimiento clasista. Este también dio su origen sobre una connotación negativa, ya que los teóricos del siglo XVII lo llamaron así por referencia a que hacían como una imitación al estilo renacentista por parte de los artistas que no eran tan talentosos como los de la generación anterior a ellos. Fue revalorizado a partir del siglo XX al ser analizado como una manifestación original de la sociedad en ese tiempo. También por sobre esas normas clásicas del arte, los artistas eran privilegiados con la visión interior, la subjetividad y el gusto personal.
La subjetividad se manifestaba de distinto modo. Esta era mientras algunos artistas plasmaban visiones espirituales, otros realizaban obras que eran intelectuales y mucho más sofisticadas. Las obras manieristas también se caracterizaron por el descentramiento y la desarticulación de la unidad espacial, la pérdida como de la relación lógica entre lo principal y lo secundario dentro de estas mismas obras, y el uso de unos tonos y colores disonantes que creaban como exageraciones y como una desproporción dentro de las mismas obras. El barroco fue un movimiento cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII. Este abarcó todas las expresiones artísticas y culturales y se manifestó por medio de la sensibilidad de una época que tenía dinamismo y de crisis. Esta época del barroco también estuvo marcada por fuertes contradicciones tanto intelectuales y espirituales, que fueron manifestadas por medio de obras materiales. Durante la producción cultural convivieron por medio de la espiritualidad y la ostentación hacia lo material, el naturalismo por medio de lo artificial y lo real con una especie de ilusión. En el ámbito también de las ideas, trabajaron dos líneas que era una racional e intelectual y la otra se iba más hacia lo espiritual, la imaginación y la sensoriedad. Esta también en Roma surgió gracias a que se relacionaba con la imagen de la iglesia como triunfante sobre la herejía y el paganismo que había, a partir pues de la contrarreforma que ya existía. Esta se caracterizó por la sensoriedad y la expresividad de sus manifestaciones. También se desarrolló un gusto como por la parte teatral, el despliegue escénico y la parte artificial de las situaciones. Sus manifestaciones culturales también fueron visuales y literarias. Estas estaban destinadas como a impactar por medio de los sentidos y de tener las emociones del espectador y generar efectos como de sorpresa y otras sensaciones al momento de verlos. Este siglo fue un periodo de transformación de la creatividad y de la evolución en el mundo del arte. Las antiguas tradiciones y estilos clásicos comenzaron a dejarse atrás, abriendo paso a nuevas formas de expresión artística y buscando como una innovación en esta. Fue una época en la que el arte abandonó el dominio exclusivo que tenía por parte de los nobles y de la iglesia, para adentrarse como más en la esfera pública y poder cautivar mucho más público y que este fuera mucho más amplio. A su vez también encontraremos algunos movimientos artísticos que fueron creados y originados en este siglo, como lo es el neoclasicismo, que fue inspirado por la antigua Grecia y Roma, y este movimiento buscó como el retorno de la pureza y el equilibrio de las formas clásicas. Se caracterizaba también por la idealización de la belleza y pues su afán por transmitir valores morales y patrióticos. También el rococó, que surge en contraposición al neoclasicismo, este se destaca por su exceso y su elegancia. Se basa también en la ornamentación detallada, los colores pasteles y los temas que eran galantes. Este estilo buscaba crear también ambientes mucho más sofisticados y placenteros. En cuanto al romanticismo, fue una corriente artística que se caracterizaba por su énfasis en la emoción, la naturaleza y la imaginación. Los artistas románticos también buscaron evocar sentimientos profundos a través de paisajes grandiosos, historias y elementos misteriosos. En la ilustración encontramos que a medida que la razón y la ciencia ganaban terreno en el siglo XVIII, también surgieron por medio de la necesidad de plasmar como esas ideas en el arte. Entonces esta ilustración lo que se centraba era representar la manera precisa y detallada fenómenos naturales, la anatomía humana y los avances científicos de este siglo. En el realismo se interesó por representar la realidad tal y como se hizo. O sea, cada vez era más fuerte el realismo a la visión real.
Estos artistas buscaban reflejar la vida cotidiana, la sociedad y las injusticias sociales sin idealizar ni glorificar nada.